soy el doctor Cristóbal Langdon, soy especialista en rinología, cirugía de la nariz y cirugía de base del cráneo. Tengo un especial interés en la cirugía nasal, tanto estética, funcional como reconstructiva, y trabajo en Hospital Clinic y en Barna Clinic. La rinoplastia ultrasónica es un término que está muy de moda y se llama así más que nada por el método que utilizamos a la hora de remodelar o cortar los huesos nasales, ¿vale? Clásicamente se hacía con un escoplo y un martillo, luego aparecieron ciertas sierritas que se hacía manualmente y con la técnica del ultrasonido se han creado unas sierras especiales que permiten preservar, al cortar el hueso, permiten preservar todo el tejido blando, tanto la piel como los vasos sanguíneos, la mucosa, que es el recubrimiento interno de la nariz. Entonces, actualmente la gran mayoría de los cirujanos estamos utilizando esta técnica porque genera un menor traumatismo a la hora de remodelar en la parte ósea nasal. El término ultrasónico se refiere a la capacidad de, mediante microvibraciones de la sierra, generamos un corte preciso aprovechando la rigidez del tejido óseo. Entonces, estas microvibraciones generadas por un ultrasonido van cortando y van cortando el tejido óseo de manera muy precisa. Actualmente se pudiera utilizar en cualquier rinoplastia, ¿vale? Sobre todo porque se han desarrollado diferentes sierras muy especializadas para nariz. Entonces, a la fecha yo creo que en cualquier tipo de rinoplastia se pudiera utilizar. Sí que es verdad que dependiendo de ciertas características anatómicas del paciente, o si decidimos hacer un abordaje cerrado, es decir, que no hay que abrir la nariz por aquí adelante, es más difícil poner el instrumento y utilizarlo. Pero si las características anatómicas de la nariz nos permiten, también se pudiera utilizar. La intervención consiste, generalmente utilizamos anestesia general, por mayor comodidad tanto del cirujano como del paciente, que es lo más importante. Generalmente estas cirugías duran alrededor de 2 horas y media, entre 2 horas y media y 3 horas. Y lo que caracteriza a la rinoplastia ultrasónica es que se utiliza predominantemente en aquel tipo de rinoplastia que queremos preservar al máximo las estructuras, con el fin de darle una apariencia muy natural al final de la cirugía. La gran ventaja de utilizar el ultrasonido en rinoplastia es que el postoperatorio hay menos morado en el postoperatorio, ¿vale? Es verdad que en los primeros 3 días se genera una hinchazón de la cara un poquito mayor a la que se genera durante una rinoplastia convencional, pero esa hinchazón a los 3 días ya casi es mínima y con un mínimo de morado alrededor de los ojos. Entonces permite una recuperación mucho más llevadera para el paciente de cara a su actividad y vida social. Recomendamos que los primeros 3-4 días estén en un reposo relativo, o sea, que estén en casa, tranquilos, pueden salir a dar un paseo muy corto. Muchas veces van con taponamiento nasal y con una férula. Esto lo mantenemos 2 días como mucho, el taponamiento nasal, y la férula la mantenemos 1 semana. Y realmente pueden hacer vida prácticamente normal, evidentemente evitando el ejercicio y haciendo actividades que pudieran poner en riesgo tener un golpe en la nariz o alguna cosa así. A ver, con respecto a la rinoplastia convencional, la recuperación es más rápida.
eh, más rápida tanto de manera estética como a la hora del paciente funcionalmente, porque se genera un menor trauma y al generarse un menor trauma durante la cirugía, el paciente genera menor estrés y esto es muy agradecido en el postoperatorio. Los pacientes se sienten muy bien, a los 3 días ya están prácticamente normales. A ver, realmente en manos expertas los resultados pueden llegar a ser similares. Lo que sí que es verdad que al generar un corte más preciso, la cicatrización es mucho más dirigida y esto nos permite un mejor resultado final, dado que reducimos al máximo las posibilidades de algún tipo de cicatrización aberrante que requiera algún mínimo retoque postoperatorio. Los riesgos son similares al de la rinoplastia convencional y el mayor riesgo de una rinoplastia es un resultado no satisfactorio para el paciente, que evidentemente condicionaría a hacer algún tipo de cirugía de revisión. Pero los riesgos entre ambas técnicas son muy similares.